Siempre. Bueno, en esta nueva temporada hemos tenido la presencia de un destacado profesor de la universidad y además analista político internacional, ¿cierto? Víctor Hugo García está con nosotros para hablar de distintos temas. Hoy vamos a analizar todo lo que ha sucedido con Venezuela y su elección presidencial este fin de semana. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente. Profesor, siempre usted dando su opinión con respecto a lo que está pasando en el mundo internacional, en este caso, y con lo que está pasando con Venezuela, con esto de la elección de Maduro, que trae algo controversial. Capriles no quedó muy conforme y está dando gritos de esto. Sí, en realidad el resultado es demasiado estrecho. Es un resultado que incluso demoró excesivamente en que se diera a conocer. Y eso ha generado alguna suspicacia. Lo mismo el hecho de que se estuvo tan cerca la victoria por parte de la oposición ha llevado a que derechamente ellos hayan pedido un recuento de votos. La ley electoral posibilita que se haga un conteo de votos, más de la mitad de lo que se haya emitido, y eso es lo que está pidiendo la oposición. El panorama está un poco confuso, está complicado. Venezuela en este minuto técnicamente está dividida políticamente. Bueno, profesor, vamos a ir especificando, ¿cierto?, cada uno de los puntos en relación a este país sudamericano, pero lo que yo creo que nos preguntamos la mayoría de los chilenos, ¿en qué afecta que haya salido electo el presidente Nicolás Maduro y no que Enrique Capriles haya llegado hasta ese lugar? Bueno, lo primero es la continuidad del sistema político que Chávez ha intentado legar. Evidentemente con tropiezos, porque Maduro tenía expectativa incluso de lograr 10 millones de votos y ha logrado muchísimo menos. Chávez sacó un 54%, sobre 54% el año pasado, y ahora las diferencias se han reducido a 1.3. Maduro solo ha sacado el 50% de los votos. Entonces ha quedado una oposición bastante potenciada. Yo en eso discrepo con algunos analistas que señalan de que la oposición se va a fragmentar de aquí en adelante. Yo creo que no. Es un muy buen resultado. Ellos tienen que luchar ahora por concretar aquello, y por el lado del oficialismo, por el lado del chavismo y en este caso de Nicolás Maduro, viene el desafío de gobernar y el desafío de proyectar hacia el electorado un liderazgo que en este minuto parece un poco debilitado. O sea, usted mencionó igual esta estrecha brecha que quedó de la que ganó Maduro, pero esto no deja ver que Venezuela está dividido, esto no va a hacer que Maduro se le haga un poco difícil el gobierno, ¿no se ve un poco complicado? Bueno, yo creo que por ahí va el problema principal. Al interior del chavismo también yo creo que va a haber disenso. No es un misterio el tuit que hizo, ¿no es cierto?, el segundo hombre en este momento, Diosdado Cabello, en donde llama a hacer una autocrítica e indirectamente es una crítica a Nicolás Maduro por la forma en que planteó la elección. Yo creo que el problema va por ahí, el hecho de que va a haber necesariamente una autocrítica y empezar a mirarse las caras al interior del chavismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué este resultado tan estrecho? ¿Por qué no obtuvimos los resultados que habíamos tenido hasta aquí? Y para la oposición el desafío es seguir cohesionado. En política hay un dicho que señala que candidato pillado es candidato ganado. Y en la práctica Nicolás Maduro ha sido pillado. Leía yo, profesor, una prensa, ¿cierto?, de Venezuela, destacaban ellos varias cosas de Chávez, pero dentro de lo que más me llamaba la atención era el tema de la esperanza de vida de los niños y la reducción de la pobreza que se logró desde que él llegó también a ser presidente hasta su fallecimiento. Pero por el contrario, Nicolás Maduro se va a encontrar con un escenario político, económico también, bastante incierto. Hay mucha inflación y muchos temas que están preocupando a los venezolanos, no solo allá, a los que también están viviendo, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, en términos generales, uno quiere que en Sudamérica exista estabilidad política, que a todos los estados les vaya bien. Hugo Chávez había logrado bajar notablemente el tema del desempleo, había logrado reducir la pobreza, esos son éxitos evidentes, pero gastó mucho, invirtió mucho, y en este momento Venezuela tiene un déficit del 16%. Tenemos una gráfica que usted... Para que nos explique también y nos vaya... En términos económicos eso es complicado porque ya la teoría económica te indica que si tú tienes un déficit del 4 o 5%, te vas a complicar en términos inmediatos. Venezuela está en el 15-16% de déficit.
Eso significa que estás gastando mucho dinero. O sea, están importando más que exportando. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en la gráfica que estamos viendo en este minuto, que como no estás produciendo internamente los alimentos necesarios, tienes que comprar más. Y las importaciones se han disparado y eso significa que tienes que gastar más. Quien compre, sea el Estado, sea los privados, tienen que gastar. Y eso ha llevado a este déficit. El tema de las políticas fiscales, las políticas de apoyo social. El dinero hay que sacarlo de alguna parte y cuando no, bueno, lo tienes que pedir prestado. Una paradoja muy grande es que Venezuela, siendo un Estado con gran riqueza petrolera, grandes ingresos, tiene una deuda externa relativamente alta. Y Maduro se ve enfrentado a este escenario que y eso hay que también arreglarlo, correcto. tiene que ver con la pobreza igual que está teniendo. Eso hay que arreglarlo, tienes que seguir con las políticas sociales, pero tienes un déficit, tienes elevada inflación, tienes problemas de productividad interna, tienes endeudamiento externo, y eso tienes que asumirlo. Ya se han dado algunos pasos, por ejemplo, la depreciación monetaria. Se depreció el bolívar, ya vale menos. Demasiado. Y eso evidentemente va a complicar a la población al interior. Profesor, pero entonces... Pero la tarea es ardua, en ese sentido económicamente hablando. Esta chequera que se habló en algún momento que tenía Venezuela, de los petrodólares y todo aquello, entonces se podría estar acabando, según lo que usted nos está contando. O vas a tener que manejarla con mucha más racionalidad, vas a tener que pensar 3 veces antes de abrir a diestra y siniestra tu billetera. Por ejemplo, Hugo Chávez gastaba aproximadamente 7.000 millones de dólares en ayuda a otros países latinoamericanos. ¿Cómo puedes hacer eso en circunstancias de que en tu propio país hay prioridades muy grandes? Y no están siendo las condiciones ni siquiera para vivir. Bueno, hay problemas serios, hay problemas serios. Lo otro, compró mucha deuda argentina. Para ayudar a Argentina, para posicionar su política exterior, compró deuda argentina. Eso está bien, pero tú tienes que saber manejar tus recursos, cuidar tus recursos. Y el resultado final en este minuto es el déficit. Entonces vas a tener que cuidar mucho la billetera, vas a tener que focalizar mucho los gastos. Y la tarea para Nicolás Maduro en ese sentido va a ser un poco ingrata. Bueno, era parte de su estrategia, ¿cierto? En momentos que no pensaba que se iba a morir. Ahora, yo recuerdo, y mediáticamente fue bien llamativo, esa oportunidad en que Nicolás Maduro en una entrevista dijo que Chávez se le había aparecido en forma de pajarito y le había pedido que continuara con toda esta revolución que él estaba formando. Mediáticamente eso impacta también en las elecciones, ¿o no? Bueno, eso tiene, tú sabes a quién te diriges con ese discurso. Te estás dirigiendo a tus electores. Pero también tienes que considerar que hay personas que ese tipo de cosas les molesta y derechamente les choca. Por ejemplo, en un volante igual de la campaña en Venezuela, uno de los puntos a los cuales se comprometía Maduro era el preservar la especie humana. Entonces ya un discurso de ese tipo está bien. Tú te planteas incluso con una especie de... Una ideología. Claro, con una especie de paraíso futuro. Pero si tú me vienes a hablar a mí de salvar a la especie humana y yo estoy con problemas de casa... Ya de él viva a pesar de que él no está muerto, que él está muerto. Bueno, si entendemos por chavismo, ¿no es cierto?, una serie de políticas económicas, políticas sociales, actitud incluso de ejercicio del poder político, la proyección de una propuesta hacia futuro, yo creo que eso va a seguir. Es bien difícil sacar de Venezuela el legado, no importa cómo haya sido, el legado que dejó Hugo Chávez. Yo creo que hay un antes y un después en ese sentido en Venezuela. Pero evidentemente no va a ser lo mismo. Y ya se vio en esta elección, Nicolás Maduro no tiene el carisma, no tiene la oratoria, no tiene la trayectoria política que tenía Hugo Chávez. Y eso se va a dificultar y no se ve en el chavismo en este minuto un líder que pueda acercarse a todas estas cualidades que tenía Hugo Chávez. Por lo tanto, yo lo veo complicado el futuro en ese inmediato. Me tocó escribir una columna hace un par de semanas en donde señalaba que si se iba a ganar estas elecciones por parte del oficialismo, pero en el corto y mediano plazo eso no es garantía alguna de triunfo. Y creo que los antecedentes están demostrando que va a ser así la situación. Y el que este sistema político esté monopolizado, ¿qué conlleva eso? ¿Qué complicaciones le puede traer? ¿Y qué favores también le puede hacer a Capriles? Que me imagino después de haber obtenido un tan alto porcentaje, él va a ir inmediatamente a la próxima elección. Yo creo que ahí hay un punto clave y en esto hay que ser muy claro. Siempre que uno hace análisis trata de hacer lo más objetivo posible. Yo creo que en Venezuela hay que hacer un giro en el sistema político.
muy hábilmente, en forma encubierta y en algunas ocasiones en forma muy abierta y deliberada, se está avanzando hacia un sistema político que de democracia tiene muy poco. El espacio en los medios para la oposición, el Tribunal Electoral está monopolizado por el chavismo, la Corte Suprema monopolizada por el chavismo, en la Cámara prácticamente la oposición no existe. Entonces eso va a haber que ajustarlo. Ustedes me dirán, eso es resultado de la elección popular, de acuerdo, pero el tema de los jueces, el tema de los medios de comunicación, el tema de los tribunales electorales, esos son manejos políticos. Pero técnicamente, ¿era o no era una dictadura la de Chávez? No es una dictadura, pero es un régimen autoritario que estaba en un peligroso tránsito hacia una monopolización del sistema político, ¿ya? Y eso hay que ajustarlo. Venezuela debe ver opciones políticas, opciones electorales, y ese es el gran desafío de Capriles y la oposición, que logren abrir el sistema y que los venezolanos se expresen lo más libremente posible. Que si tú quieres acceder a la televisión, tengas tu tiempo correspondiente, que si quieres hacer propaganda en un medio escrito, tengas tu espacio correspondiente, que no te anden amedrentando con milicias revolucionarias, ¿no es cierto?, en moto, para que tú sientas el peso del oficialismo. Eso hay que arreglarlo, eso hay que arreglarlo. Es una gran tarea que le va a tocar a Maduro, que ya se dio por ganador. Todavía tenemos que ver qué pasa con lo que dijo Capriles, con este recuento de votos también que va a haber. Va a ser algo complicado porque Maduro, quizás sí es el representante, pero no sabemos si tiene las características que el Venezuela necesita para poder salir de todos sus problemas. Profesor, finalmente, ¿qué va a pasar con Chile acá? Bueno, el presidente Piñera ya ha expresado su opinión con respecto al tema, ha expresado sus saludos correspondientes, protocolares, Sí, pero más allá de eso... Bastante protocolares y es lo que cabe, porque yo no voy a poner en cuestión el resultado electoral, pero esto tiene que quedar lo más claro y transparente posible, que nadie dude. Y desde ese punto de vista la oposición, que no ha negado el resultado en el fondo, sino que pide una transparencia sobre el particular, tiene que mantener una línea abierta en cuanto a comunicación y en cuanto a aceptación del sistema actuando dentro de él. No como lo que ocurrió en México en algún momento cuando la oposición perdió por muy estrecho margen y cuestionó todo y se perdió. Yo creo que esa experiencia en Venezuela la han aprendido y Capriles tiene que estar ahí atento, ejercer fiscalización y hacer propuestas políticas, controlando muy bien el accionar del oficialismo, que ya creo yo no va a poder hacer lo que estime pertinente porque el resultado ha sido demasiado estrecho. Así es. Bueno, el análisis del profesor, cierto, que nos acompaña en esta nueva temporada, profesor docente de la Universidad de Concepción, además analista político nacional e internacional y también con temas económicos. Víctor Hugo García, profesor, de verdad, siempre un gusto que nos acompañe acá. Gratísimo. Muchas gracias también por aclarar también toda esta situación internacional que también nos está afectando en alguna manera quizá al país. Sí, también para informarse, acercarlo a la región. Siempre están pasando cosas y ahí lo vamos a estar molestando para que venga al estudio. Debe poder venir y conversar. Muchas gracias.